las gracias por haber confiado una vez más en esta actividad desde la Delegación de Cultura, con la coordinación y dirección de nuestro querido y admirado José Carlos Bollato, siempre una dirección y coordinación magistral, pues se van a llevar a cabo en este año 2022. Como todos ustedes saben, nos encontramos en Cuaresma y vimos que era idóneo celebrar esta jornada en Cuaresma y dedicar pues, la temática de la misma a las cofradías megabrenses. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos mucho de la historia de nuestras cofradías, pero seguramente no sabemos una gran mayoría de las cosas que los distintos conferenciantes que van a participar en esta jornada nos van a contar. Yo estoy convencido de que esta quinta jornada de Historia de Cabra son un regalo para los egabrenses, son un regalo para los cofrades, porque, como bien dice nuestro coordinador en el texto que escribe en el programa de mano que tienen ustedes, Cabra es una ciudad cofrade y creo que comienza diciendo no solo por el número de cofradías que tiene, sino por la importancia que tienen todas las cofradías en nuestra sociedad. Con lo cual es muy importante que conozcamos en profundidad pues, diferentes detalles de las mismas. Soy consciente de que no han venido a escucharme a mí, así que le voy a pasar la palabra al coordinador de la jornada, que hablará en detalle de las mismas, para que a continuación ya comiencen y podamos disfrutar de su conocimiento y del conocimiento también de Antonio Ramón Jiménez Montes, que será la segunda persona que también participe en el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y bueno, yo ya me voy a bajar abajo a disfrutar junto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Ayuntamiento, a su Concejalía de Cultura, al Concejal de Cultura, por prestarnos apoyo una vez más para el desarrollo de las jornadas de historia, que como él acaba de decir, las hemos planteado este año en torno al mundo de las cofradías, porque efectivamente Cabra es una ciudad que tiene una larguísima tradición en el mundo cofrade, que no es ni mucho menos la vida de las cofradías en el momento presente, sino que se remonta en el tiempo, se remonta en los siglos. Y hemos preparado, como los años anteriores, un ciclo de 4 conferencias, 2 en cada una de las sesiones. En este primer día yo voy a abrir el ciclo hablando del mundo de las cofradías en el siglo XVI. No he escogido ese siglo de forma casual. En el siglo XVI, como tendremos ahora ocasión de ver, se celebró el Concilio de Trento y el Concilio de Trento fue determinante para la vida del mundo de las cofradías. No quiero con esto decir que las cofradías arrancasen con Trento, ni muchísimo menos, pero sí que van a sufrir una modificación muy importante. Y a continuación, Antonio Ramón Jiménez Montes, persona reconocida en el mundo cofrade, nos va a hablar de las cofradías egabrenses, cómo influyó la política de los obispos ilustrados en las cofradías egabrenses, que es un momento de crisis, de oposición por parte de la jerarquía eclesiástica al mundo de las cofradías, a eso que ha venido en denominarse religiosidad popular. Y en la jornada de mañana nos hablará Paloma Sánchez, profesora en Málaga, en la EDC Málaga, para hablarnos del papel de la mujer en el mundo de las cofradías. A mí me sorprendía señalándome que ese papel de la mujer no está referido a los últimos tiempos en que se está buscando esa igualdad, sino que el papel de las mujeres en el mundo de las cofradías era relevante y muy importante en los siglos XVI y XVII, ¿no? Pues de eso nos hablará ella para llegar hasta el tiempo presente. Y por último, Salvador Guzmán nos hablará del mundo de las imágenes y el simbolismo de esas imágenes como santos titulares de las cofradías y que son objeto de la devoción de esas cofradías y el centro de atención de las procesiones cuando estas comiencen. Yo espero y deseo que el programa que hemos preparado responda a su interés
y que se desarrolle tal y como tenemos previsto. Muchísimas gracias. Bueno, les decía hace un momento que yo he buscado hablar del mundo de las cofradías en el siglo XVI no de forma casual, sino porque en ese siglo va a tener lugar el Concilio de Trento, que es un concilio fundamental para entender algunos aspectos de las cofradías y su mundo, del mundo de las cofradías. Pero antes de hablar de las cofradías y de ese concilio, habría que situarse en qué supone la religiosidad en el siglo XVI e incluso por qué se llega a la celebración de ese concilio. El siglo XVI, desde el punto de vista religioso, es un siglo con una gran efervescencia. La cristiandad había sufrido algunos cismas, algunas separaciones, después incluso del concilio de Nicea, en que queda establecido en el credo niceno, el dogma de la Iglesia católica, había sufrido algunos cismas, algunas separaciones, como la que se produce en la parte oriental de Europa, fundamentalmente en el Imperio Bizantino, en el llamado cisma de Oriente. Ya había habido allí una serie de problemas, ahora después vamos a verlos repetidos de nuevo, en torno a lo que era el culto de las imágenes, ¿no? Hubo una reacción furibunda en contra de las imágenes, lo que se llamó el movimiento iconoclasta, que buscaba la destrucción de las imágenes porque las consideraban una especie de ídolos a los cuales no se le debía rendir ninguna clase, ningún tipo de adoración, ¿no? El siglo XVI, como digo, vuelve o va a volver a vivir un cisma, en este caso un cisma dentro de la Iglesia de Roma muy fuerte, muy contundente, y que llega, lo mismo que el cisma de la Iglesia de Oriente, este también llega hasta nuestros días. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos para llegar a esa situación? La disciplina eclesiástica había decaído muchísimo en la Baja Edad Media. Los clérigos, tanto el clero secular como el clero regular, no cumplía con muchísimos de los mandatos que estaban establecidos. La Iglesia había convertido, por ejemplo, la cuestión de las indulgencias. Saben ustedes que son el conseguir a través de una serie de donaciones económicas ciertos beneficios espirituales que fundamentalmente iban destinados a liberar de tiempo en el purgatorio. El purgatorio era algo muy importante para las almas en aquella época porque tenían que pasar una especie de purificación para poder llegar a gozar de lo que se consideraba la vida eterna, ¿no? Esas indulgencias habían levantado protestas importantes porque se había establecido una relación entre los beneficios espirituales que se obtenían y el poder económico de quien podía pagarlas. Cierto es que también se podían conseguir indulgencias no exclusivamente por la vía monetaria, no exclusivamente por la vía económica, pero eran mucho más importantes esos beneficios espirituales que se obtenían a través de esa vida económica. Y esas protestas van a cristalizar en la idea de un fraile agustino, saben ustedes a quién me refiero, a Martín Lutero, que a partir del año 1517 plantea una serie de cuestiones que él considera imprescindibles que han de llevarse a cabo en el seno de la Iglesia con su propósito de reformar determinados asuntos, de reformar determinadas cuestiones, ¿no? Aquello que comenzaba como una protesta, cuando él coloca, hay quien dice que en la portada de la Universidad de Wittenberg, que era la ciudad donde él se encontraba, otros dicen que donde colocó esas ideas, esas tesis en las que él pedía la reforma de la Iglesia, en la puerta de una iglesia de la localidad que se llamaba la Iglesia de Todos los Santos, y eso concita rápidamente el rechazo de Roma, ¿no? En ese momento el rey de España, Carlos I, se ha convertido también en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
y por lo tanto el núcleo inicial donde había cristalizado aquella protesta que planteaba la reforma era en una ciudad del imperio, era en una ciudad que por lo tanto quedaba bajo su propia jurisdicción. Y nos vamos a encontrar con un Carlos I que durante bastante tiempo trata por todos los medios de evitar que ese enfrentamiento inicial se convierta en una ruptura definitiva. Busca intentos de conciliación, busca intentos de concordia. Por ejemplo, va a reunir una serie de dietas, así se denominaban las reuniones de los teólogos de la Iglesia de Roma, que defendían la posición del papado y la posición de Roma, y de aquellos otros teólogos que defendían los planteamientos que Lutero había puesto sobre la mesa, la idea de reforma y de reformar una serie de cuestiones relacionadas con esa disciplina eclesiástica, como les digo, muy relajada, y fundamentalmente con la cuestión de las indulgencias. Estas dietas no dieron nunca el resultado que el emperador esperaba. No dieron el resultado, sino que ahondaban más en las diferencias. Cuando se producían estos debates entre teólogos de un lado y teólogos de otro, lo que se iba viendo era que se profundizaba cada vez más en la línea de separación hasta convertirse prácticamente en un abismo. Si a eso ustedes le añaden que Lutero había planteado desde el primer momento la necesidad de una iglesia pobre, esa idea de iglesia vinculada a la pobreza evangélica, una iglesia que era muy rica, en Alemania además particularmente rica, eso hizo que muchos señores del imperio adoptasen rápidamente las tesis de Lutero, no tanto porque quisiesen que hubiese una reforma en la iglesia, sino porque convertir a la iglesia en pobre significaba desposeerla de las riquezas que tenían y podían apoderarse de ella. Fíjense cómo sobre una cuestión en principio eminentemente espiritual, eminentemente relacionada con el dogma, con la moral, empieza a tomar también tintes económicos e incluso tintes políticos. De tal manera que esa posibilidad de recomponer la unidad de la Iglesia, que para el emperador era algo fundamental porque entiendan que los turcos empezaban a ser una amenaza cada vez mayor en la parte oriental del Mediterráneo, incluso avanzando por la cuenca del Danubio, ¿no? En el año 1526 han derrotado al ejército húngaro en la batalla de Mohacs, se han apoderado de Budapest, han seguido avanzando hacia el norte y en el año 1529, fíjense que son fechas muy próximas al momento en que Lutero ha abierto esa brecha. En el año 1529 están asediando están asediando Viena, que es la llave del Danubio. En 1522, hace ahora 500 años, se habían apoderado de la isla de Roda y expulsado de ella a los caballeros de la Orden de San Juan, a los caballeros hospitalarios. Es decir, el emperador necesitaba la unidad de la cristiandad para poder enfrentarse a esa amenaza cada vez mayor que los turcos significaban en su avance desde el este hacia el occidente europeo. No lo pudo conseguir porque, como acabo de decirles, las dietas en las que se habían reunido para tratar de aunar posturas, limar diferencias, lo que habían hecho era ahondar en ellas, y esto constituye un absoluto fracaso. De los debates dialécticos se pasa al enfrentamiento en el campo de batalla. Europa va a estar literalmente asolada por lo que se conoció con el nombre de las guerras de religión durante casi siglo y medio. Una paz poco asentada es la que se firma en Westfalia en el año 1648, fíjense, desde el año 1525, 1530 hasta el año 1648 ha transcurrido más de siglo y medio en que una buena parte de los enfrentamientos que se han vivido en Europa tienen un carácter esencialmente religioso. ¿Cómo reacciona Roma ante este planteamiento de ruptura espiritual de la unidad de la cristiandad? Bueno, pues va a reaccionar con lo que hemos venido conociendo con el nombre de la Contrarreforma. Es decir, si Lutero y sus seguidores y muchos otros reformadores que van a sostener diferencias muy fuertes con el propio Lutero, es decir, no piensen
que en el campo de lo que aquí genéricamente se ha denominado como los protestantes había una unidad, ni muchísimo menos. Había diferencias muy importantes entre esos reformadores. No es lo mismo hablar de los planteamientos espirituales que hacía Calvino, por ejemplo, de los que hacía Lutero, y qué decirles ya de los planteamientos, vamos a decir, espirituales, pero entiéndanlo con mucha cautela a la hora de utilizar esta expresión que va a utilizar Enrique VIII a la hora de separarse también de Roma y configurar la Iglesia anglicana, que fue más bien un problema de tipo casi matrimonial, ¿no? Su deseo de ver anulado su matrimonio con su esposa, con Catalina de Aragón, cosa que no consiguió y que por lo tanto le llevó también a reformar la Iglesia de Inglaterra y a separarse de Roma. Quiero decirles con esto que las diferencias entre los grupos reformados eran también muy grandes. Y entre esas diferencias hay una, yo les he hablado de las indulgencias, les he hablado de la disciplina eclesiástica, pero hay una que va a tener un significado muy particular para el asunto que nosotros queremos tratar del mundo de las cofradías, y es el culto a las imágenes. Lutero, recogiendo un poco esa idea que, como les he expresado de manera muy breve, venía arrastrándose desde hacía muchísimo tiempo en el seno de la Iglesia y que había dado lugar a alguna clase de cisma, hay una corriente de rechazo a las imágenes por considerarlas como ídolos. Los reformados, los protestantes, van a considerar que las imágenes son eso, ídolos a los que no se le puede rendir culto. La Iglesia había puesto punto final a determinadas prácticas existentes en el mundo romano en sus primeros tiempos, que era la adoración que se tributaba a determinadas esculturas, a determinados ídolos, considerándolos como algo inaceptable, ¿no? Bueno, pues en esa circunstancia, en esa situación, se va a producir también un enfrentamiento muy grande entre los católicos, obedientes de Roma, y los protestantes. Si ustedes viajan hoy por la parte norte de Europa, que fue donde prendió con más fuerza, con más intensidad la idea de reforma, si ustedes viajan por allí y visitan sus iglesias, verán que están desnudas en el sentido de que no hay imágenes. Lo más que pueden encontrar es una cruz, pero no hay imágenes de santos, no hay imágenes de vírgenes, no hay imágenes relacionadas con la pasión de Jesús. Eso ha quedado desterrado porque los protestantes vienen a considerar, esas iglesias reformadas vienen a considerar que esencialmente no tienen valor ninguno, no tienen valor alguno el dedicarle actos de veneración, rendirle homenaje, adoración, etcétera, etcétera. Trento se va a posicionar en la postura diametralmente opuesta. Si la Iglesia reformada, o las iglesias reformadas, las iglesias protestantes, rechazan el culto a las imágenes, Trento va a consagrar definitivamente el culto a esas imágenes. Y las imágenes se convierten en un elemento fundamental en el mundo de las cofradías. Fíjense, por lo tanto, cómo los planteamientos que se van a hacer en Trento, que van mucho más allá del culto de las imágenes, esos son asuntos que se tratan ya en la parte final del concilio. El concilio de Trento lo que hace es no redefinir, pero sí ajustar definitivamente el dogma de la Iglesia Católica, busca el restablecimiento de la disciplina eclesiástica. Otra cosa es que los mandatos de Trento se cumplan, después lo veremos. Las constituciones sinodales, yo las que he consultado son de obispados andaluces, por razones obvias. Si nosotros vemos las constituciones sinodales de los obispados andaluces, que eran la normativa que los obispos en un determinado momento daban para cómo debían tratarse y funcionar ciertos asuntos en el marco de su diócesis, nos vamos a encontrar que mucho después de Trento, y mucho después incluso de la Paz de Westfalia, esa que yo les decía que ponía fin de forma muy precaria a las guerras religiosas habidas en Europa, van a ver ustedes cómo esas constituciones sinodales van a seguir insistiendo en el cumplimiento de determinada normativa, en el cumplimiento de determinadas obligaciones. Y los historiadores ya sabemos que cuando es necesario reincidir una y otra vez sobre un determinado asunto,
es síntoma de que esa cuestión no se cumple, porque cuando determinada normativa se cumple, es aceptada por todo el mundo y su cumplimiento se convierte en una norma, no hay necesidad de volver a seguir insistiendo en ella de forma machacona una y otra vez. Y vamos a ver cómo en las constituciones sinodales del Obispado de Córdoba, del Obispado de Málaga, del Arzobispado de Sevilla, del Obispado de Jaén, del Arzobispado de Granada, se va insistiendo una y otra vez en determinados asuntos. Síntoma, como les digo, inequívoco de que esos asuntos no se estaban cumpliendo. Y una vez trazado este marco general que nos explica la importancia que para el mundo de las cofradías, incluso para su organización, como veremos ahora después, para las imágenes como elemento central de las cofradías, esas imágenes a las que se rinde culto. Después de haber trazado este marco central, ver por qué se llega a Trento, ¿sí? Cuáles son las circunstancias que llevan a que la Iglesia de Roma tenga que convocar un concilio general, un concilio que va a durar muchísimos años, comienza en el año 1545 y no terminará hasta el año 1563. Las sesiones se celebraron fundamentalmente en la ciudad de Trento, pero una epidemia de peste, por ejemplo, que afectaba a Trento, obligó a que una serie de reuniones, una serie de sesiones se celebrasen en Bolonia. Pero bueno, básicamente es en Trento y allí será y esa será la ciudad que dé nombre al concilio, ¿no? ¿Qué eran las cofradías hasta aquel momento? ¿Cómo habían surgido? ¿Cómo se habían situado? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿De qué manera actuaban? Las cofradías de carácter religioso han aparecido en Europa en la Alta Edad Media. Saben ustedes que la caída del Imperio Romano supuso una crisis muy grave para el mundo urbano. Grandes ciudades llegaron a desaparecer, de las que se tiene hoy una referencia, un nombre, pero resulta hasta incluso complicado poder ubicarla. Es lo que en historia se ha conocido como un proceso de ruralización. La gente vive más en el campo que en las ciudades. Muchas de ellas han desaparecido. Y ese mundo esencialmente rural es el que marca los siglos de la Alta Edad Media, 6, 7, 8, 9... A partir del siglo X hay un librito que ya tiene muchos años, lo escribió un historiador belga llamado Henri Pirenne, que se llama Las ciudades en la Edad Media. En él nos cuenta Pirenne cómo a partir del siglo X y a finales del siglo IX las ciudades empiezan a recuperar su pulso. Empieza a haber una cierta actividad comercial, el dinero empieza a circular. Los gremios, que ya habían existido en el mundo romano, vuelven a cobrar un cierto protagonismo como asociaciones profesionales que defienden los intereses de un determinado tipo de actividad. Los canteros, por ejemplo, se agrupan en un determinado gremio. También se constituyen en un gremio los zapateros, los portilleros, las actividades en realidad de toda la actividad económica que puede haber en un momento determinado. Y muy pronto estos gremios se suelen poner bajo la advocación de un santo patrón que suele tener alguna relación con la actividad que ellos desarrollan. Por ejemplo, sabemos que San Crispín era un zapatero, se convirtió en santo y el gremio de zapateros lo convierte en su patrón. O sabemos que San Lucas, uno de los evangelistas, era médico. Los médicos convertirán a San Lucas en su patrón. Sabemos, por ejemplo, que San Eloy era un orfebre. Bueno, pues los plateros, los orfebres, terminan por convertir a San Eloy en su patrón. Estos gremios, por lo tanto, tienen ya, más allá de la componente estrictamente laboral, estrictamente económica, de asociación de profesionales de una determinada actividad que se agrupan para defender sus intereses laborales, tienen también un componente religioso. Y a ese patrón le dedican al menos una fiesta al año. En una de las iglesias, en una iglesia de la ciudad, vuelvo a repetir, las ciudades cada vez van cobrando, recuperando el pulso que habían perdido con la caída del Imperio Romano. En una de las iglesias de la ciudad, en alguna de las capillas,
hay una imagen de ese santo al que se le rinde culto. Se le celebra una fiesta, se le celebra incluso a veces más de una fiesta, se le rinde culto, se mantiene la capilla, se aportan recursos del gremio para el sostenimiento de esa capilla, para las necesidades religiosas que pueda tener, pero teniendo en cuenta que todo esto empieza a configurar una especie de relación entre la idea de cofradía y la idea de religiosidad, no se puede perder de vista que el gremio tiene, las cofradías gremiales tienen un componente esencialmente laboral y si quieren también, y si quieren no, de todas formas seguro, también un componente de tipo asistencial. La muerte de un asociado del gremio dejaba huérfanos, podía dejar a una viuda en unas condiciones particularmente difíciles. No había seguridad social. Por lo tanto, son los gremios quienes se encargan de dispensar algún tipo de asistencia, de ayuda, de protección a aquellas personas que, como consecuencia de la muerte de quien en aquel momento había sido el sostén económico de la familia, había desaparecido. Por lo tanto, fíjense cómo una vez que las ciudades están recuperando la actividad económica y los gremios empiezan a configurarse como elementos muy importantes en la vida ciudadana, en la vida de la ciudad, empieza a haber ya cofradía, finalidad asistencial, laboral y un elemento de carácter religioso que acompaña a esa actividad del gremio. Pero olvidémonos por ahora de procesiones. Olvidemos por ahora de algo que se ha convertido luego en un elemento fundamental de las cofradías, el sacar los santos a la calle. Eso no existe en este momento en que, repito, las cofradías son gremios. Conforme va avanzando la Edad Media, nos vamos a encontrar con que entre los siglos XII, mediados como mínimo del siglo XII, y finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, fíjense que estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, muy importante desde el punto de vista cronológico, se va a vivir una época de extraordinaria expansión económica. Muchos de ustedes tienen la idea de que la Edad Media es una época oscura, una época sucia, una época inculta, una época poco atractiva desde el punto de vista estético, desde el punto de vista artístico. Eso se nos repitió con muchísima frecuencia durante muchísimo tiempo. Pero probablemente ustedes se queden admirados, sorprendidos incluso, ante algunas de las construcciones medievales más características. Me estoy refiriendo a las catedrales del gótico. La catedral es la gran expresión de la ciudad. Es decir, esas ciudades que a finales del siglo IX, principios del siglo X, Pirén, Nocesía, que empezaban a recuperar el pulso, se han convertido ya en ciudades muy importantes y a mediados del siglo XII impulsan ya un crecimiento decisivo, un crecimiento muy importante que, repito, va a durar más de siglo y medio. Ese es el tiempo en que se construye una buena parte de las grandes catedrales góticas en Europa. Y no me negarán que levantar una torre que puede tener 40, 50, 60 metros de altura, de unas paredes donde los muros literalmente en algunos casos han llegado a desaparecer sustituidos por vidrieras, puede ser considerado como una época inculta, oscura, falta de conocimiento. Levantar uno de esos edificios es algo verdaderamente extraordinario. José Luis Corral me ha dicho más de una ocasión, viendo catedrales góticas en algunos sitios, que él lo que no se explicaba era cómo en los pilares de la tierra Ken Follett era capaz de levantar una catedral gótica con una escuadra, un cordón y una tiza. Con una escuadra, una cuerda y una tiza. Hacían falta muchos cálculos para que aquello no se viniese abajo, los equilibrios de las bóvedas sostenidos por unos muros cada vez más delgados. Por lo tanto, había que tener grandes conocimientos de matemáticas, incluso de física, para poder levantar alguno de aquellos templos. Pero esa época de expansión de las ciudades, de crecimiento económico en Europa, toca su fin a principios del siglo XIV. Desde finales del siglo XIII se anuncian ya circunstancias que están señalando que esa época toca a su fin. Piensen, por ejemplo, que en 1291, es decir, ya entrados en la última década del siglo XIII,
los cristianos pierden la última de las ciudades que les queda en Tierra Santa. Han tratado de resistir en San Juan de Acre, pero los musulmanes han acabado apoderándose de San Juan de Acre, han tenido que retirarse de aquella que es la última plaza que tienen. Es decir, estamos ya viendo ese momento de crisis, la cristiandad se está replegando, ¿no? Por otro lado, las dificultades económicas empiezan a ser cada vez mayores y el golpe de gracia se lo da a una epidemia de peste que aparece a mediados del siglo XIV. Lo que ya se había iniciado, insisto, a finales del XIII y se va desarrollando en la primera mitad del XIV, recibe el golpe de gracia en 1348. La peste negra que asola Europa literalmente despobló algunas comarcas. Lo que nosotros venimos padeciendo desde hace 2 años aproximadamente, siendo una pandemia extraordinariamente importante que en España ha causado una mortandad muy superior a la que, en fin, es habitual por las medidas que se suelen tener en los estados modernos y en las sociedades desarrolladas, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la Europa de ese año y de los años siguientes. Debió morir, no tenemos datos demográficos que nos permitan hacer aseveraciones contundentes en este sentido, pero, en fin, por determinados indicios se habla de que muere la mitad de la población europea de entonces, que en algunas comarcas mueren 3/4 partes de esa población, que hubo zonas que quedaron literalmente despobladas. La medicina de la época no podía hacer frente a una catástrofe como aquella, ¿no? Ya se utilizaba la idea que luego algunos médicos del siglo XVI y del siglo XVII elevaron a la categoría de precisión exacta: huir lo antes posible, lo más lejos posible y regresar lo más tarde posible. Eso es lo que ya nos cuenta Boccaccio cuando escribe el Decamerón, que es lo que han hecho esas damas y esos caballeros que están contándose cuentos muy picantes para tratar de pasar lo más entretenidamente posible ese tiempo de aislamiento al que ellos se han sometido. Han huido de la ciudad, han huido de Florencia ante el temor de la peste y han huido lo más lejos posible, al campo, donde no hay contacto con otras personas. Eso es lo que están haciendo cuando se cuentan esos cuentos. Y Boccaccio nos contará lo que esta epidemia significaba en aquel momento, el terror que desarrolló. Pues bien, a falta de soluciones médicas se buscaron otras soluciones. Había incluso que tratar de explicar la presencia del mal. Es decir, cómo Dios, entiendan que el Dios de aquella época, el Dios religioso de aquella época era un Dios más justiciero que misericordioso. El Dios de nuestro tiempo es más misericordioso que justiciero, pero el Dios del siglo XIV era más justiciero que misericordioso. Y tan justiciero que cuando los pecados de los hombres lo irritaban, recuerden ustedes a aquel Dios bíblico que se enfada, que le pide a Abraham que le sacrifique a su propio hijo, por ejemplo, para sentirse satisfecho ante el sacrificio de una criatura, ante el sacrificio de una persona, es un Dios terrible. Bueno, pues ese Dios justiciero que se ha encolerizado y que por la maldad de los hombres ha enviado un castigo como significaba aquella epidemia de peste, tiene que ser aplacada. Es decir, la ira divina tiene que ser tranquilizada, sosegada, para que ese mal que está afectando a la sociedad desaparezca, porque también desaparecerá por la propia voluntad de ese Dios justiciero. Y aparecen entonces por primera vez procesiones, pero olvídense ustedes de las procesiones tal y como nosotros las entendemos hoy. Aparecen procesiones de flagelantes, es decir, las procesiones son más bien grupos de personas que recorren un determinado itinerario que puede ser en un casco urbano en el interior de una ciudad o que puede ser desplazándose de una ciudad a otra y que van maltratando su cuerpo haciendo penitencia para tratar de aplacar esa cólera divina que al haberse desatado ha desencadenado una catástrofe como lo que significaba aquella muerte negra, aquella epidemia de peste. Y empiezan a aparecer inmediatamente después de esta situación, fíjense cómo ya empiezan a aparecer actos penitenciales de sacrificio personal, de flagelamiento personal. Empiezan a aparecer
algunas cofradías que no necesariamente tienen que ser penitenciales, sino que empiezan a aparecer, por ejemplo, cofradías como la del Corpus Christi. La celebración del Corpus, la celebración como tal, no como cofradías, no como procesiones, es del siglo XIII. Sin embargo, conforme vaya avanzando el siglo XIV, el siglo XV, se van a ir configurando ciertas cofradías que quedan ya definidas como asociaciones de laicos, es decir, gente que no pertenece al estamento eclesiástico, al estamento clerical, y que se reúnen con una serie de fines de carácter espiritual. Y se reúnen además en torno a una imagen. Pues bien, estas cofradías sacramentales, que van a ser muy impulsadas por la Iglesia, empiezan a reunirse en torno al cuerpo de Cristo, en torno a la hostia consagrada, ¿no? Será en Roma donde por primera vez se celebre una procesión del Corpus en el interior de una iglesia. Las procesiones no salen todavía a la calle. Las procesiones se celebran en el interior del templo, si hay un claustro anexo en ese claustro, o recorriendo las propias naves del templo en su interior. Y bueno, en esas circunstancias empiezan a configurarse ya cofradías que tienen una idea que nos recuerda la idea de los viejos gremios, de los gremios por los que surgen esas primeras cofradías religiosas, con un marcado carácter existencial. Por ejemplo, se trata de las cofradías de la Vera Cruz. Las cofradías de la Vera Cruz empiezan a aparecer, en el caso de España o en el caso de Andalucía, si ustedes quieren, a mediados del siglo XV. Por ejemplo, de las más antiguas de las que se tiene constancia es la de Sevilla, y está fundada en 1448. Esa cofradía de la Veracruz ya está dedicada al culto a la cruz, tiene una función asistencial. Muchas de esas cofradías sostienen un hospital donde son atendidos enfermos. Hay hermanos cofrades y hermanas cofrades que actúan en ese sentido y desarrollan un determinado culto. Desarrollan el culto a la cruz, esa labor asistencial, y se van a ir desarrollando de manera bastante intensa a lo largo del siglo XVI. Ya les he dicho que suelen aparecer por primera vez a mediados del siglo XV y que de la más antigua que se tiene constancia es la de Sevilla de 1448. Sabemos, por ejemplo, que la de Granada se funda un siglo después, prácticamente, entre 1542 y 1546. Algunos de ustedes podrían preguntarse por qué entre esa fecha y otra. Porque no se conocen los estatutos fundacionales, pero sí hay una referencia que dice: esta cofradía se fundó en la época en que era arzobispo de Granada Fernando Niño, el arzobispo Fernando Niño. Y Fernando Niño fue arzobispo de Granada entre 1542 y 1546. Y ya tienen ese carácter de tipo asistencial que les he señalado con anterioridad. Por lo tanto, fíjense cómo se ha venido produciendo una evolución continua desde esas cofradías gremiales de carácter laboral, asistencial, a esas cofradías penitenciales que tienen su origen en esa especie de procesiones de flagelantes que han aparecido en los momentos en que hay graves dificultades a las que hay que hacer frente con los medios que se tiene al alcance en ese momento, hasta empezar ya a configurar cofradías en el sentido, permítanme la expresión, más moderno de las mismas, en el sentido de la cofradía tal y como nosotros podemos llegar a entenderla hoy, ¿no? Por ejemplo, esa cofradía de la Vera Cruz de Granada tiene su hospital en una calle muy conocida de Granada, que es la calle Mesones. Realizan ya una estación de penitencia la noche del jueves al Viernes Santo. Es una estación de penitencia con flagelantes, es decir, los penitentes van castigando su cuerpo. No se permite asistir a las mujeres. Las mujeres pueden estar en los templos por los cuales el itinerario de la procesión va pasando, o se encuentran en ese hospital de la calle Mesones para poder atender a los penitentes que han hecho la estación de penitencia y que necesitan ser atendidos, ser curados de las heridas que se han producido, ¿no? En el caso de Cabra, probablemente la cofradía más antigua de la que tenemos noticias sea la de la Vera Cruz.
Cabra. No tenemos el documento, por lo menos yo no lo conozco, pero parece ser que se sitúa en el año 1522, según está recogido en la historia eclesiástica de Cabra, que dejó escrita un clérigo cabrense, don José del Carpio, y que tenía su sede en la iglesia de San Juan del Cerro. Fíjense, por lo tanto, que tiene una antigüedad muy grande, no tanto como la de Sevilla, pero bastantes años antes de que se quedara configurada esa de Granada, ¿no? Estamos ya, por lo tanto, en las puertas de ese concilio de Trento, que transcurre entre los años 1545 y 1563. ¿Qué dictamina Trento para las cofradías? Es decir, ¿cuáles son los objetivos que Trento pretende impulsar en el mundo de las cofradías? En primer lugar, ese enfrentamiento con los reformados, con los protestantes, en torno al culto de las imágenes. Las cofradías van a organizarse en torno a un santo o una santa titular, en torno a, ahora va a cobrar una pasión extraordinaria, una fuerza extraordinaria, la pasión de Cristo, en torno a una imagen que recoja uno de los momentos de la pasión de Cristo. Por lo tanto, ahí tendríamos el primer elemento. Trento impulsa la creación de cofradías, la constitución de cofradías, que vuelvo a repetir, no es una cosa que aparezca con Trento, pero que ahora va a cobrar una dimensión extraordinaria en torno a una determinada imagen, lo cual le va a permitir marcar distancias y establecer diferencias con las iglesias reformadas que han seguido las doctrinas de Lutero o de Calvino, pongamos por caso, ¿no? Pero esas cofradías tienen que quedar controladas por la jerarquía eclesiástica. Es decir, las cofradías son asociaciones de seglares, pero esos seglares no pueden actuar por su propia cuenta, según sus propios criterios, sino que tienen que estar sujetos a la jerarquía eclesiástica. Y una forma de controlar a esas cofradías es por una doble vía. Una, mediante las visitas eclesiásticas, mediante las visitas apostólicas. Representantes del obispo visitarán las localidades de la diócesis de ese obispado en concreto, y pedirán cuentas a las cofradías. Es decir, querrán saber cómo se desarrolla la vida del mundo cofrade. Y harán serias advertencias en esas visitas apostólicas, que son una fuente de información muy importante para el conocimiento, por ejemplo, de las cofradías gabrenses. En esas visitas apostólicas se establecen determinadas normativas y se obliga al cumplimiento de ellas. Y dos, esas cofradías tienen que tener unos estatutos, y esos estatutos no serán válidos hasta que no sean aprobados por el obispo. Por lo tanto, las constituciones, los estatutos de las cofradías dependen de la voluntad aprobatoria del obispo, de la jerarquía eclesiástica, que una vez que la cofradía quede constituida, está controlada por esas visitas apostólicas. Y luego habrá un tercer elemento por el que siempre la jerarquía eclesiástica muestra un interés especial: el control económico de la cofradía. El control económico de la cofradía, que se hará mediante el revisado de las cuentas. Trento ya establece que las cofradías tendrán periódicamente, cada 2 años, cada 4 años, varían de unos obispados a otros, que presentar las cuentas de la cofradía con un estado de ingresos, con un estado de gastos y con una relación de los bienes que son propiedad de la cofradía. Fíjense, por lo tanto, que hay 2 vías de control, vía estatutos, constituciones de la propia cofradía y visitas apostólicas, y luego un control de tipo económico mediante la aprobación de las cuentas. ¿Qué plantea Trento? Bueno, y luego hay un elemento más que también me parece que es conveniente destacar para entender lo que es el mundo de las cofradías en este siglo XVI. Hay un elemento también muy importante, que es el tipo de actividad que la cofradía desarrolla. Es decir, el tipo de celebraciones religiosas, por ejemplo, que se llevan a cabo.
en Trento van a aparecer ya normativas muy claras y que luego van a quedar recogidas en las constituciones sinodales, esas a las que me refería antes, una y otra vez, van a quedar recogidas en el sentido de que hay determinadas prácticas que se realizan en las cofradías que son rechazadas por la jerarquía eclesiástica, ¿no? Es decir, a veces esas actividades, esas realidades que se hacen de tipo festivo en las cofradías, de tipo festivo espiritual, no responden a lo que la Iglesia quiere. Fíjense lo que dice Trento en cuanto a esas celebraciones, esa actividad espiritual que desarrollan las cofradías. Y dice que las cofradías se instituyen para mayor servicio de las iglesias, reverencia de los santos y aumento del culto divino. Y añade, y en ocasiones no suele tener el lustre y perfección que se desea si la mano del prelado no la lima y su juicio no la aprueba. Es decir, que hay determinadas actividades que buscando el culto a las imágenes, el culto divino, el mayor lustre religioso, el servicio de las iglesias, como dice Trento, no se están haciendo, en opinión de la jerarquía eclesiástica, de forma adecuada, por lo que deben quedar controladas por el obispo. En eso se va a insistir una y otra vez. Se va a insistir una y otra vez, y fíjense, en las constituciones sinodales del Obispado de Córdoba, las que se publican en la época del obispo Alarcón y Covarrubias, en el año 1662, es decir, un siglo después de que Trento haya terminado aproximadamente, Trento termina en 1563, pues en el año 1662 se dice: no se puede erigir una cofradía ni hermandad sin nuestra licencia. Es decir, que deberían seguir constituyéndose cofradías sin la licencia del obispo. Por lo cual mandamos que ninguna persona eclesiástica o seglar de cualquier estado o calidad la funde de nuevo sin que preceda nuestra licencia y aprobación. Y si de otra manera se hiciere, se anula y nuestros vicarios, rectores u otros clérigos no asistan a sus fiestas, ni las consientan hacer, ni le señalen capillas ni altares. Las cofradías y demás comunidades de nuestra jurisdicción, es decir, de la diócesis, luego que hicieren sus estatutos, los traigan a nos o a nuestro provisor para que, pareciendo conveniente, los aprobemos, y no pueda ser por su autoridad aumentarlos ni reformar los que tuvieren y los no aprobados. Y la novedad que en los antiguos se hiciere no obligue a nadie, sino que sea nulo y de ningún valor, quedando reservado a nos alterarnos siempre que nos pareciere, sin embargo que haya precedido aprobación. Fíjense cómo Trento ha dicho que las constituciones, los estatutos de las cofradías, las actividades de las cofradías, los elementos que las caracterizan del culto, etc., tienen que ser aprobados por el obispo, es decir, ese control de la jerarquía eclesiástica de las cofradías, y como un siglo después, en el año 1662, el obispo de Córdoba, Alarcón y Covarrubias, tenía que seguir insistiendo en que no era válido constituir cofradías sin su aprobación y sin sus elementos necesarios para poder hacerlo de esa manera. ¿Cómo se plantea la cuestión económica? Pues la cuestión económica significa que los libros de cuentas tienen que ser presentados, como les he dicho antes, al obispado, y van a ser rechazados en muchísimas ocasiones. Van a ser rechazados, por ejemplo, porque la autoridad eclesiástica prohíbe taxativamente pedir créditos para realizar actividades en el seno de la cofradía, ni siquiera para las necesidades que la propia cofradía tenga, de reformar su capilla, de comprar una nueva imagen o de encargar a un imaginero una nueva imagen, de hacer frente a alguna otra necesidad que haya podido surgir. No es posible pedir dinero a crédito para hacer frente a esas necesidades. Eso tendrá que hacerse siempre con recursos que la cofradía tenga ya de por sí, bien por donaciones de hermanos, bien por las cuotas que los hermanos pagan a la hora de ver, bien porque han recogido limosna,
Otra cosa en la que se insiste en ese momento en las cofradías, en el mundo de las cofradías, es que no pueden pedir limosna libremente por las calles, salvo que tengan una autorización eclesiástica para poder hacerlo. Pedir limosna solamente estaba permitido sin autorización del obispo en casos muy concretos. Por ejemplo, cuando se pedía para las benditas ánimas del purgatorio, no se necesitaba licencia previa para pedir limosna para las ánimas del purgatorio. No se necesitaba licencia del obispo, por ejemplo, para pedir limosna para restaurar una iglesia que se encontraba en malas condiciones o que necesitaba ser ampliada o que necesitaba lo que se dice la fábrica de la iglesia, es decir, las obras que la iglesia pueda necesitar. En ese caso tampoco era necesaria la licencia del obispo. Pero en el caso de que las cofradías pidiesen dinero, tenían previamente que conseguir la licencia de la autoridad eclesiástica para poder ejercer. Se llegaron a rechazar cuentas porque las constituciones sinodales insisten una y otra vez mucho en que no se puede gastar dinero en convites. Y parece ser que el celebrar convites después de cada una de las fiestas que había en la cofradía era una costumbre muy extendida. Bueno, pues después de Trento se plantea que no se aprobarán cuentas que presenten cargos de que se ha gastado el dinero en una celebración de una comida, y mucho menos si esa comida se ha realizado en el interior de la iglesia, cosa que al parecer era costumbre muy extendida. En ese control espiritual se llega incluso a prohibir que se digan determinados sermones antes de que salga la procesión, antes de que la cofradía salga en procesión de penitencia en los días correspondientes. Es decir, se permite la existencia de una religiosidad popular, de una religiosidad que va a rendir culto a esas imágenes. No olviden que la inmensa mayoría de la sociedad es analfabeta, que no entiende claramente las cuestiones de dogma, que necesita realidades materiales que den soporte a su fe, que den soporte a sus creencias. Y por un lado, repito, se estimula esa devoción de carácter popular, con un soporte material al que poder asirse gentes que no tienen mayor conocimiento para poder entender los elementos que constituyen el dogma de la religión, el dogma de la iglesia, pero por otro lado no se permite que puedan actuar con una cierta libertad, sino que tendrán que hacerlo siempre bajo el control del obispo. En el caso de las imágenes, también Trento establece una normativa muy concreta. Señala, no me voy a extender en ello porque mañana Salvador Guzmán, con mucho mejor criterio que yo, lo hará aquí, pero sí decirles alguna cosa que me ha parecido particularmente significativa. Se señala cuáles son las imágenes que pueden los imagineros tallar. Es decir, qué escenas de la pasión de Jesús, por ejemplo, dado que las cofradías de Semana Santa van a empezar a tener un predicamento muy fuerte, ya empiezan a salir en procesión, normalmente entre el miércoles, jueves y viernes santo, a lo sumo en la madrugada del sábado, porque otro de los deseos de la jerarquía eclesiástica es restringir el tiempo en que las cofradías pueden hacer sus estaciones de penitencia, restringirlas en el sentido del número de días que salen procesiones en Semana Santa. En un primer momento eran solamente entre la noche del jueves, el atardecer del jueves y la mañana del Viernes Santo. Esto luego se fue ampliando y la jerarquía eclesiástica siempre trató de reducirlo. Lo mismo que trató de reducir también la posibilidad de que saliesen estaciones de penitencia una vez que se había producido la puesta de sol. Hay un rechazo generalizado, y Trento además lo señala, un rechazo generalizado a las procesiones nocturnas. Básicamente porque son objeto de lo que se llamaba en aquella época la concurrencia de sexos. Es decir, la posibilidad de que fuesen hombres y mujeres de noche. Cuando no había luz eléctrica, pues imagínense ustedes, se habla de los desafueros que se cometían como consecuencia de ello. Lo mismo que se trata también de controlar en este momento que esas estaciones de penitencia con disciplinantes queden estrictamente reducidas a una normativa muy concreta.
Se insiste, por ejemplo, una y otra vez que los disciplinantes tienen que ser anónimos, es decir, que nadie puede ir disciplinándose como un acto de soberbia, como un acto de exposición, de decir, este soy yo. Se insiste, por ejemplo, en que no se pueden llevar determinadas vestimentas que puedan identificar al disciplinante. Y se insiste que una vez terminado el recorrido, la estación penitencial, los disciplinantes no pueden andar paseándose por la localidad. Es decir, que tienen que recogerse porque eso es una estación de penitencia. Pues bien, en este control también se entra dentro del terreno de las imágenes, no ya solo por señalar qué tipo de imágenes son las que deben representarse, Jesús por la cruz a cuesta, la flagelación, la crucifixión, la entrada de Jesús en Jerusalén, señalan exactamente cuáles son las que pueden plantearse, pero además indican que deben mover a devoción. Lo que se pretende con las procesiones y el culto a las imágenes es crear un estado emocional en el fiel que sienta como propias las penitencias, en fin, la pasión que Jesús ha sufrido a lo largo de esos días que conmemora la Semana Santa. Y se señala que algunas de las imágenes, más que a devoción, mueven a risa, mueven a desprecio. Y se va a señalar de una manera muy específica, por ejemplo, las constituciones sinodales del Obispado de Málaga, fíjense si son ya tardías con respecto a Trento, las que se publican en 1671, se dice que las imágenes que no muevan la devoción deben ser destruidas y que esto se haga en secreto, que se quemen en el interior de la misma iglesia con asistencia exclusivamente de un número limitado de personas. Es decir, que ese control de la jerarquía eclesiástica del mundo de las cofradías en el siglo XVI llega también a ese control de las imágenes, ¿no? De todas formas, determinadas costumbres resultaban muy difíciles de erradicar, Voy avanzando. Se permitía, por ejemplo, en Málaga también, se permitían representar algunos pasos de comedia, lo que se llaman también comedias a lo divino, que a veces movían más que a devoción, en fin, a actitudes muy diferentes, pero están tan arraigadas en esa religiosidad popular de la época ya que no se pueden eliminar. Y en algunos obispados se señala la prohibición de realizar aquellas cosas que no muevan a esa devoción a la que nos hemos referido, pero se hacen determinadas excepciones. Por ejemplo, en Málaga era costumbre tomar chocolate antes de salir en procesión, con determinadas cofradías. Eso es lo que se llamaba las colaciones del chocolate. Bueno, pues el obispo dice que se mantengan las colaciones del chocolate porque están demasiado arraigadas. En Jaén, por ejemplo, se permitía hacer determinadas prácticas gastronómicas. Dicen en sus constituciones sinodales de principios del siglo XVII. Se les podrá permitir a los cofrades algunas moderadas colaciones que se suelen hacer en los días en que se juntaren para revisar las cuentas, nombrar oficiales, tratar de la fiesta principal de su vocación allí donde se hallare costumbre. Es decir, que cada vez que se reunían para aprobar las cuentas de la cofradía, para elegir a los cargos de la cofradía, etc., solía haber luego una colación, que es como se denomina esto en la época. He querido con esto acercarle a determinadas prácticas de las cofradías en aquella época y cómo la jerarquía eclesiástica trata de controlarlas. Voy a ir concluyendo con algunas de las cofradías egabrenses que o bien a través de las visitas apostólicas, porque en muchísimos casos, yo diría que en la inmensa mayoría de los casos, no se han conservado, y si se han conservado no los conocemos, sus estatutos fundacionales. Sabemos que en algunas visitas apostólicas realizadas en un determinado momento del siglo XVI se alude a que la cofradía, que es muy antigua, y si la visita apostólica es del año 1570, pues podemos suponer que está fundada con muchísima anterioridad. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de la Vera Cruz de Cabra, que en una visita apostólica se habla de que la fecha en que se
tiene noticia de que hay actividades cofrades en el año 1521. De esas visitas apostólicas tenemos los siguientes datos. Yo he podido recoger los siguientes datos. Era muy importante en el siglo XVI, en Cabra, la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza. Aparece ya como constituida en el año 1560. No quiero decir que se constituyera en ese año, sino que aparece ya como constituida en la visita apostólica de 1560. Sus ordenanzas, sus constituciones son anteriores, probablemente del año 1555. Tuvieron que mandarse porque no estaban aprobadas. Fíjense que en el año 55 Trento no ha dictaminado todavía sobre las cofradías, tuvieron que ser mandadas para ser aprobadas por el obispo en julio de 1580. Era muy importante entonces la cofradía de la Asunción. Saben ustedes que la parroquia mayor está bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles. También aparece en esa misma visita apostólica del año 1560 y en ella se dice exactamente: es muy antigua, pero no señala una fecha que nos pueda indicar si es de principios de siglo, si tiene 20 años de antigüedad, pero si dice que es muy antigua, probablemente se distancie mucho en el tiempo de ese momento de 1560. La cofradía de Nuestra Señora de la Sierra, que también aparece en la visita apostólica de 1560, pero a diferencia de la Asunción, que dice que es muy antigua, aquí se dice que ha sido fundada poco antes, es decir, poco antes de 1560. La cofradía del Santísimo Sacramento, la del Corpus Christi, aparece en la visita apostólica de 1563. No aparece, sin embargo, no está constatado su aparición en la de 1560. ¿Quiere decir que se funda entre 1560 y 1563? Yo no me atrevo a afirmarlo, pero lo dejo ahí como una posibilidad. Otra cofradía muy importante en nuestra ciudad, en Sevilla, en el siglo XVI, era la cofradía de las ánimas del purgatorio. Don José del Carpio nos dice que es una de las más antiguas de Cabra, dice que es muy antigua, aunque sus reglas y constituciones no fueron aprobadas hasta el año 1566, inmediatamente después de terminado Trento. Esto no quiere decir que la cofradía sea fundada en ese año, ni muchísimo menos, sino que en virtud de las disposiciones de Trento, de que las constituciones, los estatutos tienen que ser aprobados por el obispo, estas se someten a aprobación en el año 1566. Había una cofradía dedicada al dulce nombre de Jesús, que tiene como particularidad que no era una cofradía de tipo parroquial, sino que era una cofradía de orden religiosa. Estaba en el convento de los dominicos, lo que hoy es la iglesia, bueno, lo que hoy es el convento de los dominicos, y que hoy nos queda la iglesia de Santo Domingo como iglesia que fue de ese convento de los dominicos. Esta cofradía aparece en la visita de 1580. Había una cofradía dedicada a San Marcos. Se dice que ya tenía su propia ermita y que esa ermita, no piensen que estaba a la salida de Cabra de la que hoy es la calle San Marcos, porque lo que se nos dice es que estaba en el camino de Priego y que se le hacía una procesión de letanías el día 25 de abril, que era la festividad de San Marcos. La cofradía de la Soledad, es decir, cofradía de la Quinta Angustia y Soledad de Nuestra Señora, tiene sus estatutos aprobados en el año 1580, aunque su fundación es anterior, No sabemos con exactitud, o por lo menos yo no la conozco, la fecha en que se funda esa cofradía de la Quinta Angustia y Soledad de Nuestra Señora. Y ya en aquella época, en 1580, se procesionaba el sábado, en la madrugada del sábado Santo. Había también una cofradía. Yo no sé si es el origen de la cofradía de la Virgen de la Esperanza, pero hay una cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza que no estaba en Cabra, estaba en el pago de Río Frío, es decir, donde luego está ubicada la ermita de la Esperanza, que es un lugar que está como a 8 o 9 kilómetros de Cabra, en el pago de Río Frío. No se conoce la fecha de la fundación de esa ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, pero sí sabemos, fíjense la antigüedad, que estaba erigida en 1538. Porque se conoce incluso el nombre de su hermano mayor, que se llamaba Antón López de Úbeda. Su objetivo era rendir culto a la Virgen de la Esperanza
ese pago, en esa circunscripción, en Río Frío. Sus estatutos, sin embargo, no fueron aprobados hasta el año 1581, o sea que las cofradías andaban un tanto por libre y Trento vino a poner un control sobre ellas. Y en esa aprobación de estatutos, la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, esa que estaba en Río Frío, pasa a ser cofradía de la Virgen del Rosario. No sé por qué, pero deja de ser la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, que recibe culto en Río Frío, a convertirse en cofradía de Nuestra Señora del Rosario y pasa a estar de esa ermita de la Esperanza en Río Frío al convento de los dominicos. Saben ustedes que los dominicos fueron grandes impulsores del Rosario, del Santo Rosario. También tenemos referencia a esa época de la cofradía de Jesús Nazareno y el Santo Entierro, que eran la misma, eran una única cofradía. Luego han aparecido ya como dos cofradías diferentes, pero en este momento son una sola, la cofradía de Jesús Nazareno y el Santo Entierro. Y por el documento más antiguo que se conserva, sabemos que se fundó en el año 1586 y que sus constituciones, sus estatutos fueron aprobados al año siguiente, el 9 de julio de 1587. Sabemos que esta cofradía solo admitía a personas que tuviesen una vida, los estatutos decían probo, hermanos probo, tanto ejemplar, no se permitían. Celebraba la exaltación de la cruz con una procesión que se hacía la mañana del Viernes Santo. Y sabemos que entonces sus hermanos vestían una túnica morada que iba ceñida con una soga, que muchos llevaban cruces sobre los hombros o iban descalzos, y que era también una cofradía en su origen conventual. Estaba en el desaparecido convento de San Martín, que es el lugar donde hoy se levanta aproximadamente nuestro ayuntamiento, ¿no? El edificio de nuestro ayuntamiento. Había también una cofradía de Santa Lucía. También era una cofradía conventual, ubicada en el convento de los dominicos. Esa cofradía de Santa Lucía nos aparece en la visita apostólica que se hizo en el año 1587. En esa visita apostólica de 1587 aparece también la Cofradía del Calvario. Cofradía del Calvario que en ese momento, que ya existe, no podía estar en la ermita del Calvario. No podía estar allí porque sabemos que la ermita se construyó bastantes años después. Se construyó entre el año 1619 y 1622. Fíjense, por lo tanto, que hay un número importante de cofradías, que no todas eran cofradías, estaciones penitenciales de pasos de Semana Santa, que estaban dedicados a determinados santos, a determinadas advocaciones de la Virgen. Se puede hablar de cofradías de gloria, a la patrona de Cabra, a la Virgen, que entonces todavía no lo era, a la Virgen de la Sierra. Para terminar, les señalaré como dato curioso que la procesión del Corpus en el siglo XVI, que aparece en los años 80 de ese siglo, había danzas de seises. Es decir, la procesión del Corpus Christi en Cabra iba acompañado por niños con una indumentaria concreta, no sé si parecida a la que tienen hoy los seises de Sevilla, pero que iba acompañado por una danza de seises que la acompañaba la tarasca, que era, como en Granada todavía se sigue celebrando, una especie de monstruo o de dragón que tenía que ser vencido era el mal, tenía que ser vencido por la virtud, por la bondad, ¿no? En definitiva, termino diciéndoles que este mundo de las cofradías empieza a cobrar determinadas formas con carácter, yo no voy a decir que definitivo, ni muchísimo menos, pero con algunos elementos de los que ha llegado a nuestros días, de los que ha llegado a nuestro tiempo. Que en el siglo XVI, en el caso de Cabra, hay una importante eclosión de cofradías, no necesariamente penitenciales, que por las visitas eclesiásticas sabemos que había constituida al menos una docena de ellas y que había algunos problemas a la hora de poder ajustar las cuentas, a la hora de que quedaran aprobados los estatutos, etcétera, etcétera, porque podía haber disidencias. Sobre todo cuando las cofradías, y hemos visto que algunas de ellas están instituidas ahí, eran conventuales, es decir, no tenían su capilla en la parroquia
parroquia de Asunción de Ángeles, que era la única que había. Podían también tenerla en lo que hoy es Parroquia de los Remedios, entonces Iglesia de la Soledad, que es de principios del siglo XVI. Los mayores problemas surgieron con las cofradías conventuales. Los regulares, las órdenes religiosas, no estaban sujetos a la disciplina episcopal de una manera directa y por lo tanto muchas veces actuaban por su propia cuenta, que era algo que no se deseaba. Por eso termino con lo que decían unas constituciones sinodales referido a ello. Los regulares, es decir, los monjes, los frailes, de cualquier religión o de cualquier modo exento, no han de poder ni puedan, sin licencia del romano pontífice, o por lo menos nuestra, dice el obispo, erigir en sus iglesias o dentro de los límites de la clausura en sus conventos, cofradías o hermandades de seglares, aunque sean clérigos, la cual licencia ha de ser por nuestras letras testimoniales y para una sola cofradía y congregación en cada convento. Algo debió ocurrir en Cava para que se dijera esto. Muchísimas gracias.